En un descarado despliegue de poder, el notorio Cártel Jalisco Nueva Generación ha publicado un vídeo que se ha hecho rápidamente viral, dejando a los residentes viviendo atemorizados. Este vídeo muestra el reino del terror del CJNG, cuando declaran audazmente su llegada a Volantín y dejan claro que no tienen intención de irse. Con aproximadamente 20 hombres armados, ataviados con chalecos antibalas con las iniciales CJNG, este escalofriante vídeo pone al descubierto las despiadadas tácticas y la amplia influencia del CJNG, un cártel conocido por su brutalidad. Acompáñame a descubrir los impactantes detalles que se esconden tras este vídeo viral y a explorar el aterrador mundo de la violencia de los cárteles. El escalofriante vídeo y la rivalidad que se cuece a fuego lento. El CJNG, conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha anunciado recientemente su llegada a El Volantín, un tranquilo pueblo enclavado cerca del pintoresco lago de Chapala. Sus intenciones son claras, no tienen planes de marcharse pronto. El mundo se estremeció cuando apareció un video en las redes sociales en el que se veía a un grupo de unos 20 hombres armados, con chalecos antibalas adornados con las iniciales CJNG. Sus rostros estaban ocultos por máscaras. Con los rostros ocultos por máscaras, permanecían desafiantes en la calle Juárez, a una manzana de la plaza principal de El Volantín. La escalofriante declaración resonó por las calles, enviando ondas de miedo e incertidumbre por toda la comunidad. Uno de los hombres proclamó audazmente su afiliación al CJNG, refiriéndose a él como el Cártel de las 4 letras. Esta revelación hizo temblar a los habitantes de Volantín, que ahora se encontraban en el punto de mira de una de las organizaciones delictivas más conocidas de México. La proximidad de Volantín a la presa de El Volantín, situada en el municipio de Tizapán, El Alto, lo ha convertido en un objetivo atractivo para el CJNG. El pueblo, hogar de cientos de personas, se encuentra situado en medio de una guerra territorial entre la CJNG y un grupo criminal rival, conocido como los Pájaros de la Sierra. Los Pájaros Sierras, también conocidos como Pájaros de la Sierra, son una organización criminal que surgió como un grupo escindido del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación. A pesar de su reducido tamaño, han logrado establecer una presencia significativa en los estados de Jalisco y Michoacán, convirtiéndose en una fuerza a tener en cuenta en la región. Uno de los primeros líderes de los Pájaros Sierras era un hombre conocido como El Paya. Dirigía la organización desde el municipio de Tizapán, El Alto, situándolos estratégicamente en el corazón de sus actividades delictivas. Bajo su liderazgo, los Pájaros Sierras empezaron a hacerse un hueco en el mundo de Lampa, participando en diversas actividades ilícitas que les acabarían enfrentando a la CJNG. Otra figura destacada del grupo es Ernesto Mascorro, también conocido como El Chaparro. Su influencia e implicación en la organización desempeñó un papel crucial en la dirección de los Pájaros Sierras. Junto con El Paya, formaron un formidable dúo de liderazgo que llevaría al grupo a una violenta y mortal rivalidad con sus antiguos aliados del CJNG. Operando principalmente en los estados de Jalisco y Michoacán, los Pájaros Sierras establecieron su presencia en las regiones fronterizas entre estos dos estados. Esta posición estratégica les permitió explotar las lucrativas rutas del narcotráfico que cruzan la zona, lo que impulsó su ascenso e influencia en el mundo criminal. Las actividades de los Pájaros Sierras en Jalisco y Michoacán pronto llamarían la atención de las fuerzas del orden y de los cárteles rivales. Sus audaces movimientos y su creciente poder sentarían las bases para un conflicto brutal y sangriento que sacudiría la región hasta sus cimientos. El conflicto entre los Pájaros Sierras y la CJNG alcanzó un punto de ebullición, desatando una ola de violencia que dejaría un impacto duradero en la región. Uno de los incidentes más impactantes que se produjeron durante esta disputa mortal fue la masacre de San José de Gracia, un pequeño municipio de Michoacán. Aquel fatídico día, a finales de febrero, un grupo de unos 40 hombres fuertemente armados llegó al pueblo. Rápidamente se dirigieron a un funeral, donde llevaron a cabo un ataque meticulosamente planeado. Los atacantes separaron a unas 17 personas, que se cree que eran miembros del CJNG. En una lluvia de balas, estos presuntos miembros de la CJNG fueron abatidos sin piedad en el exterior del edificio donde se celebraba el funeral. La escena fue de caos y terror, ya que los atacantes ejecutaron rápidamente a sus objetivos. Tras el brutal acto, se llevaron los cadáveres y limpiaron parcialmente la escena del crimen, dejando tras de sí un escalofriante recuerdo de su crueldad.
La noticia de esta masacre conmocionó a toda la región y captó la atención tanto del público como de las fuerzas del orden. A medida que se desarrollaban las investigaciones, se descubrió que el motivo de la masacre era la supuesta traición de los pájaros sierras a la CJNG. Este acto de violencia se consideró un crimen de guerra. Este acto de violencia se consideró un mensaje directo, una declaración brutal de su nueva animadversión hacia sus antiguos aliados. El conflicto entre estas dos facciones criminales se había intensificado hasta el punto de que el derramamiento de sangre se había convertido en el lenguaje de su rivalidad. Las repercusiones de esta intensificación del conflicto se dejaron sentir más allá de las fronteras de San José de Gracia. Los municipios vecinos experimentaron un fuerte aumento de los homicidios a medida que la violencia se extendía a sus territorios. Las comunidades, antaño pacíficas, se convirtieron en campos de batalla, atrapadas en el fuego cruzado de esta disputa mortal. Se perdieron vidas inocentes y el miedo se apoderó de los corazones de quienes vivían a la sombra de este violento conflicto. Los enfrentamientos entre los pájaros sierras y la CJNG continuaron intensificándose, dejando un rastro de destrucción y derramamiento de sangre a su paso. Uno de los principales campos de batalla de este mortífero conflicto fue el pintoresco pueblo de Mazamitla, situado en el corazón de Jalisco. En Mazamitla, las tensiones entre estas facciones criminales, rivales, estallaron en violentos enfrentamientos. Estos enfrentamientos se saldaron con múltiples muertes, alimentando aún más el ciclo de venganzas y represalias que se había apoderado de la región. Las calles de Mazamitla se convirtieron en un campo de batalla, con los ecos de los disparos y el miedo de los residentes como recordatorio constante de la violencia en curso. Las secuelas de la masacre de San José de Gracia condujeron a una serie de detenciones de miembros de los pájaros sierras. Las fuerzas del orden llevaron a cabo múltiples operaciones en los municipios de Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz y Mazamitla, con el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables de la masacre. Ahora, las poblaciones cercanas de Mazamitla, Jalisco y San José de Gracia, Michoacán, son consideradas bastiones de la CJNG, lo que intensifica aún más la lucha por el poder en la región. El reciente aumento de la violencia puede atribuirse a esta guerra territorial. Trágicamente, el jefe de policía de Tizapán el Alto fue víctima de este derramamiento de sangre sin sentido, emboscado y asesinado mientras viajaba por una carretera local. Los descarados actos de violencia de la CJNG han dejado a la comunidad en un estado de miedo constante, insegura de lo que puede traer cada día. El escalofriante vídeo de la CJNG que ha cautivado al mundo no es un incidente aislado. En 2020 apareció otro vídeo en el que decenas de hombres enmascarados y fuertemente armados gritaban su apoyo a El Mencho. Estaban junto a un largo convoy de vehículos blindados, una escalofriante muestra de la inmensa potencia de fuego de la CJNG. A medida que el CJNG estrecha el cerco sobre Volantín, los residentes tienen que enfrentarse a la dura realidad de la violencia de los cárteles. Las autoridades aún no se han pronunciado públicamente sobre el escalofriante vídeo que, según fuentes de El Universal, fue grabado 2 semanas antes. El silencio no hace sino aumentar el malestar y la incertidumbre que se ciernen sobre la ciudad. La llegada de la CJNG a Volantín ha hecho que la comunidad se haga preguntas. ¿Por qué este pequeño pueblo se ha convertido en el objetivo de un cártel tan poderoso y despiadado? Para entender sus motivos, debemos examinar el contexto más amplio de sus operaciones y la importancia estratégica de Volantín. La proximidad de Volantín a la presa de El Volantín, situada en el municipio de Tizapán el Alto, la ha convertido en un emplazamiento atractivo para la CJNG. La presa sirve de centro neurálgico de las actividades de la CJNG en el municipio de Tizapán el Alto. La presa sirve como centro crucial para sus actividades ilícitas, proporcionando una puerta de entrada para el tráfico de drogas y otras empresas criminales. La presencia de la CJNG en Volantín les permite ejercer control sobre la región, ampliando su influencia y asegurando sus operaciones. Y si algo sabemos de la CJNG es que lo suyo es expandirse y acabar con cualquiera que se interponga en su camino. El increíble crecimiento del CJNG, liderado por el famoso narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, el CJNG se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta. Con su agresivo uso de la violencia y su implicación en diversas actividades delictivas, incluido el narcotráfico, el CJNG ha establecido un bastión no solo en México, sino también en América Central y del Sur, Estados Unidos, Australia y Europa.
Los orígenes del Cártel Jalisco Nueva Generación se remontan a 2009, cuando fue fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho. Este célebre narcotraficante se ha convertido en uno de los criminales más buscados del mundo, al frente del CJNG con mano de hierro. Desde sus inicios, el CJNG ha sido conocido por su agresivo uso de la violencia y su implicación en diversas actividades delictivas, siendo el tráfico de drogas su actividad más rentable. Algunos dicen que los métodos brutales y eficaces que utiliza el cártel son una extensión directa de su líder, El Mencho. Y no se trata de un error. Hasta ahora, la vida de El Mencho ha sido toda una historia. Nacido en la pobreza en el corazón de México, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, no era ajeno a las dificultades. Sus primeros años estuvieron marcados por la lucha y la supervivencia, un marcado contraste con la vida de poder y riqueza que llevaría más tarde. En los años 80, en busca de mejores oportunidades, El Mencho emprendió el peligroso viaje a través de la frontera, emigrando ilegalmente a Estados Unidos. Pero su sueño americano duró poco. Deportado a México, se encontró en una encrucijada. Fue entonces cuando El Mencho se introdujo en el tráfico de drogas, un camino que cambiaría su vida para siempre. Irónicamente, comenzó su carrera delictiva como agente de policía, un puesto que le ofrecía una visión única del funcionamiento de las fuerzas del orden. Pero el poder y el dinero le atrajeron demasiado. El Mencho dio la espalda a la ley y se metió en el mundo del AMPA, convirtiéndose en una figura clave del Cártel del Milenio. Allí perfeccionó su despiadado estilo de liderazgo y sentó las bases de su futuro imperio. A medida que El Mencho ascendía en el Cártel del Milenio, crecía su reputación de despiadado y agresivo. No rehuía la violencia, un rasgo que le fue muy útil en el brutal mundo del narcotráfico. Su ascenso al poder estuvo marcado por el derramamiento de sangre y los conflictos, en su lucha por establecer su dominio sobre los grupos criminales rivales. Pero la ambición de El Mencho no se limitaba al Cártel del Milenio. Tenía la vista puesta en algo más grande, algo que cimentaría su lugar en los anales de la historia criminal. Así nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG adquirió notoriedad rápidamente por sus tácticas brutales y su control sobre grandes zonas de México, especialmente en los estados de Jalisco y Michoacán. El ascenso al poder del CJNG fue rápido y brutal, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los enfrentamientos del cártel con las autoridades mexicanas se saldaron con la muerte de numerosos policías y civiles, testimonio de la voluntad de El Mencho de enfrentarse frontalmente a las fuerzas del orden. Su control sobre la producción y el tráfico de metanfetamina también se convirtió en una importante fuente de ingresos para el CJNG, alimentando aún más su crecimiento y poder. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses, El Mencho sigue siendo un espectro, siempre un paso por delante de quienes intentan llevarle ante la justicia. Su vasta red de seguidores y su asombrosa habilidad para eludir la captura le han convertido en uno de los objetivos más escurridizos de la guerra contra el narcotráfico. Tanto el gobierno mexicano como el estadounidense han ofrecido importantes recompensas por información que conduzca a su detención, lo que demuestra la amenaza que representa. Sin embargo, el reino del terror de El Mencho no ha disminuido. Sus actividades delictivas han tenido un impacto devastador en México, contribuyendo a la actual guerra contra las drogas en el país y a la violencia que ha asolado a muchas comunidades. El control de la CJNG sobre amplias zonas de México ha provocado una escalada de violencia e inestabilidad, con civiles inocentes a menudo atrapados en el fuego cruzado. La continua libertad de El Mencho supone un importante reto para las fuerzas de seguridad, lo que pone de manifiesto las dificultades de la lucha contra el crimen organizado en México. El cártel estableció rápidamente una fuerte presencia no solo en varios estados de México, sino también en América Central y del Sur, Estados Unidos, Australia e incluso Europa. Para consolidar aún más su poder, el CJNG formó alianzas con otras organizaciones criminales, creando una formidable red de actividad delictiva. Sin embargo, estas alianzas también provocaron violentos conflictos con cárteles rivales, como los Zetas y el cártel de Sinaloa. El dominio y la reputación de la CJNG como la organización criminal más peligrosa de México la han convertido en una importante amenaza para la seguridad nacional del país. Uno de los factores clave que han contribuido al auge del CJNG es su estructura fuertemente militarizada. El cártel cuenta con secciones especializadas en distintos tipos de guerra, lo que le permite llevar a cabo
con eficacia sus operaciones delictivas. Esta militarización ha dado al CGNG una ventaja sobre sus rivales y lo ha convertido en una fuerza a tener en cuenta. El bastión del CGNG se encuentra en el estado de Jalisco, donde domina el panorama criminal. Sin embargo, ha expandido sus operaciones a otros estados, como Nayarit y Colima, ampliando aún más su alcance. En su búsqueda de poder y control, el CJNG ha participado en numerosas masacres y ataques violentos, dirigidos no solo contra miembros de cárteles rivales, sino también contra civiles inocentes. El elevado número de muertes derivadas de las actividades del CJNG ha planteado importantes retos a las fuerzas del orden en sus esfuerzos por combatir las operaciones delictivas del cártel. Los conflictos internos y las rupturas en el seno del CGNG también han influido en su trayectoria. Estas luchas internas por el poder han dado lugar a la formación de cárteles rivales, como el cártel Nueva Plaza, en un intento de cada uno de ellos por hacerse con sus propios territorios y reafirmar su autoridad. A pesar de la presión de las fuerzas de seguridad y de la pérdida de sus principales líderes, el CJNG sigue operando y representa una amenaza significativa. Su influencia y poder la han convertido en una fuerza formidable en el submundo criminal, dejando un rastro de destrucción a su paso. El narcotráfico es la savia del cártel Jalisco Nueva Generación, que ha impulsado su ascenso al poder y su dominio del mundo criminal. Este comercio ilícito no solo es la actividad delictiva más rentable del CJNG, sino también el motor de su expansión a territorios internacionales. La implicación de la CJNG en el tráfico de drogas se extiende mucho más allá de las fronteras de México. A través de alianzas y conexiones estratégicas, el cártel ha establecido una red global de organizaciones criminales que le permite operar a escala internacional. Estas conexiones se extienden por países como Colombia, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Centroamérica, Canadá, Australia, China e incluso el sudeste asiático. En Colombia, la CJNG ha establecido vínculos con poderosos cárteles de la droga, aprovechando su experiencia y sus recursos para facilitar el transporte y la distribución de estupefacientes. Esta colaboración ha permitido a la CJNG aprovechar la enorme producción de cocaína de Colombia, garantizando un suministro constante de drogas para sus operaciones. Perú y Bolivia, conocidos por su importante cultivo de coca, también se han convertido en actores clave de las operaciones de narcotráfico de la CJNG. Se cree que regiones como Canadá, Australia, China y el sudeste asiático también han sido víctimas del alcance del CJNG. El cártel ha reconocido el potencial de beneficio de estos mercados y ha establecido conexiones con organizaciones delictivas que operan en estas regiones. Aprovechando estas alianzas, el CJNG ha podido penetrar en estos mercados y ampliar sus operaciones de narcotráfico. Las conexiones internacionales de la CJNG le han proporcionado una ventaja significativa en el tráfico de drogas. Estas alianzas ofrecen acceso a recursos, experiencia y nuevos mercados, lo que permite al cártel maximizar sus beneficios y consolidar su posición como actor global en el mercado de las drogas ilícitas. Si juntamos todo esto, tenemos un cártel que está experimentando un crecimiento increíble. Pero lo que es más importante, y en el contexto del vídeo, en el que envían una advertencia a los cárteles de Volantín, también tenemos un cártel dispuesto a perpetrar una brutalidad increíble. La increíble brutalidad de la CJNG. El CJNG está dispuesto a enfrentarse a cualquiera, aunque ese cualquiera sea el mayor cártel desde el cártel de Medellín de Pablo Escobar, el cártel de Sinaloa. Por ejemplo, Chiapas, situado en la región meridional de México, se ha convertido en campo de batalla de dos poderosas organizaciones delictivas. La proximidad del Estado con la vecina Guatemala lo convierte en un centro crucial para el tráfico de drogas y las rutas de contrabando de migrantes. Cada año, miles de migrantes centroamericanos cruzan la frontera entre Guatemala y México, y muchos de ellos pasan por Chiapas, lo que lo convierte en un lugar privilegiado para las actividades delictivas. Frontera Comalapa, un municipio situado justo al norte de la frontera con Guatemala, se ha convertido en el epicentro del conflicto entre el cártel CJNG Sinaloa. Esta zona ha sido testigo de un rápido aumento de la violencia, con miles de residentes obligados a huir de sus hogares y un asombroso número de vidas perdidas. Las raíces de este conflicto se remontan al menos a 2 años atrás, ya que el CJNG y el cártel de Sinaloa
se han disputado el control de las lucrativas rutas del narcotráfico y el contrabando de personas en Chiapas. Al otro lado del conflicto se encuentra el cártel de Sinaloa, dirigido en su día por el infame narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo. A pesar de la detención y posterior encarcelamiento del Chapo, el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza formidable en el narcotráfico mexicano. La batalla por Chiapas no es solo por el control de las rutas del narcotráfico. También es una lucha por el poder, la influencia y los enormes beneficios que conlleva. Hay mucho en juego, y tanto el CNG como el cártel de Sinaloa están dispuestos a alegar hasta las últimas consecuencias para asegurar su dominio. Además del tráfico de drogas, los cárteles también están implicados en el lucrativo negocio del contrabando de personas. Chiapas es una puerta de entrada para los emigrantes que quieren llegar a Estados Unidos, y los cárteles explotan a esta población vulnerable en su propio beneficio. Cobran tarifas exorbitantes, someten a los migrantes a condiciones peligrosas y a menudo los dejan a merced de despiadadas redes criminales. La extorsión es otra táctica empleada por la CJNG y el cártel de Sinaloa para mantener el control sobre Chiapas. Las empresas y comunidades locales se ven obligadas a pagar dinero de protección, conocido como piso, a los cárteles. Los que se niegan a hacerlo se enfrentan a graves consecuencias, como la violencia e incluso la muerte. Los asesinatos se han convertido en algo habitual en la batalla por Chiapas. Los miembros de los cárteles y sus rivales están en el punto de mira, así como las personas que suponen una amenaza para sus operaciones. Individuos como las 8 jóvenes vidas, llenas de sueños y aspiraciones, apagadas en la flor de su juventud. No fueron víctimas de un accidente ni de un desastre natural, sino de una amenaza mucho más siniestra. En la bulliciosa ciudad de Guadalajara, un locutorio bullía de actividad. Voces jóvenes llenaban el aire, una sinfonía de inglés y español, mientras atendían a clientes del otro lado de la frontera. Entre esas voces había 8 jóvenes trabajadores, 6 hombres y 2 mujeres, todos menores de 30 años. Eran como miles de otros jóvenes mexicanos que trabajan en centros de llamadas, una importante fuente de empleo para quienes han aprendido inglés, ya sea en la escuela o durante estancias en Estados Unidos. Pero no se trataba de un locutorio cualquiera. Tras la apariencia de una oficina normal, era la tapadera de las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, la banda más violenta de México. Sin que sus familias lo supieran, estos 8 jóvenes trabajadores no solo atendían quejas de clientes o vendían productos. Estaban atrapados en una red de engaño, estafando dinero a estadounidenses y canadienses mediante falsas ofertas de compra de sus multipropiedades. Sus familias probablemente creían que tenían un trabajo normal, ganándose la vida honradamente. Lo que no sabían era que sus hijos caminaban por una cuerda floja peligrosa, haciendo equilibrios sobre la delgada línea que separa lo ordinario de lo extraordinario, lo legal de lo ilegal, la vida de la muerte. A finales de mayo, un silencio escalofriante se apoderó de 8 hogares de Guadalajara. Las jóvenes voces que antes llenaban estos hogares de risas y charlas habían desaparecido. 6 hombres y 2 mujeres, todos empleados del locutorio, habían desaparecido sin dejar rastro. Sus familias, presas del miedo y la incertidumbre, denunciaron su desaparición. La ciudad contuvo la respiración, esperando que los jóvenes trabajadores regresaran sanos y salvos. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la esperanza empezó a desvanecerse. Entonces, un espantoso descubrimiento sacudió la ciudad. Se encontraron montones de partes de cuerpos descuartizados en bolsas de plástico, un macabro testimonio de la violencia que se había abatido sobre los trabajadores desaparecidos. Los forenses de Jalisco confirmaron los peores temores de las familias. Los cuerpos pertenecían a los trabajadores del centro de llamadas desaparecidos. La ciudad de Guadalajara, que antes bullía de vida, era ahora una ciudad de luto. El centro de llamadas, antes un centro de actividad, era ahora la escena de un crimen, un sombrío recordatorio del coste mortal de cruzarse con el cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades de Jalisco guardaron silencio y no ofrecieron ningún motivo para el brutal asesinato de los jóvenes trabajadores. Pero un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, arrojó luz sobre la escalofriante realidad. Los jóvenes fueron asesinados por el cártel de Jalisco después de que intentaran dejar su trabajo. Querían salirse del negocio, de la red de engaños y crímenes de la que, sin saberlo, habían pasado a formar parte. Pero el cártel tenía otros planes. El cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus iniciales CJNG,
es famoso por su despiadado trato a los supuestos traidores, informantes o traidores. Para quienes han trabajado para el cartel, a sabiendas o no, parece ser una norma no escrita que la única salida de la banda es la muerte o la cárcel. Los asesinatos no fueron solo un acto de violencia, sino un mensaje, una advertencia a otros posibles desertores. El cártel CJNG estaba enviando una señal clara a cualquiera que se atreviera a traicionarlos. La traición se castigaría con la muerte. Los 8 jóvenes trabajadores, que antes habían formado parte de las operaciones del cártel, eran ahora un escalofriante recordatorio del brutal dominio del cártel. El cártel Jalisco Nueva Generación, con su despiadada reputación, sigue proyectando una larga sombra sobre la ciudad. La expansión del cártel a los locutorios, su implicación en las estafas de multipropiedad y el trato brutal que dispensa a quienes se atreven a abandonar sus filas, dibujan un panorama escalofriante de hasta dónde es capaz de llegar para mantener su poder. Y quizá no haya mejor ejemplo de ello que el hombre que traicionó al cártel. Esta es la historia de Carlos Enrique Sánchez, más conocido como El Cholo, un hombre que una vez tuvo poder e influencia en los oscuros rincones del mundo criminal de México. Era considerado la mano derecha de El Mencho. Sin embargo, el año 27 marcó un punto de inflexión en la vida de El Cholo. Al parecer, ordenó el asesinato de Marcos Hernández, un operador financiero del cártel que había informado a El Mencho sobre robos que supuestamente había cometido El Cholo. Este acto de traición no sentó bien ni a El Mencho ni al CJNG. Condujo a la muerte de El Cholo. Provocó la separación de El Cholo del cártel, una decisión que sentaría las bases de una sangrienta enemistad. Tras su separación del CJNG, El Cholo no estaba acabado. Formó su propia banda, el Cártel Nueva Plaza, un movimiento que contó con el apoyo financiero del Cártel de Sinaloa, uno de los mayores enemigos del CJNG. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del cártel. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida del Cholo. Pero también desencadenó una feroz lucha de poder con sus antiguos aliados. El Cártel Nueva Plaza y el CJNG lucharon sin tregua durante años por el control de los estados occidentales de México. La zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, la segunda ciudad más importante de México y capital financiera del CJNG, se convirtió en un campo de batalla donde El Mencho hacía alarde de su poder. El Cholo, sin embargo, no era de los que se echaban atrás. Estaba decidido a labrarse su propio territorio, a establecer su propio dominio, pero su ambición tenía un precio muy alto y preparó el terreno para un sangriento conflicto que sacudiría los cimientos del AMPA de México. La ambición y el desafío de El Cholo llegaron a su punto álgido en una escalofriante confesión en vídeo. Admitió su identidad como Carlos Enrique Sánchez Martínez y reveló sus reuniones con el jefe de policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, en busca de apoyo contra su enemigo común, la CJNG. Se atribuyó la responsabilidad de crear fosas comunes e incluso de ordenar un ataque con granadas contra el consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Sin embargo, el 18 de marzo, el mismo día en que el vídeo se hizo viral, se hizo un sombrío descubrimiento. Un cadáver fue abandonado en un banco del Jardín Hidalgo, un parque cercano al ayuntamiento de Tlaquepaque. El cuerpo estaba envuelto en plástico, clavado con 2 cuchillos que sujetaban carteles que decían «El traidor, el Cholo». La Fiscalía General de Jalisco confirmó que los familiares identificaron el cadáver como El Cholo. Las secuelas de la muerte de El Cholo fueron tan escalofriantes como su vida. La violencia que asolaba Jalisco no cesó. Se esperaba más violencia tras la muerte del Cholo, y los expertos pronosticaban una peligrosa ofensiva del cártel Nueva Plaza contra el cártel de El Mencho. En lugar de ello, una sorprendente pero tensa calma se cernía sobre la ciudad. Pero estaba claro que El Mencho estaba enviando un mensaje. El Cholo no murió durante un enfrentamiento. Fue capturado, interrogado, torturado y finalmente asesinado. Este era un mensaje de El Mencho a su propia gente. Cualquier miembro de CJNG que ose rebelarse o separarse de la organización encontrará este final. Así que, si te estás preguntando cómo acabará el escalofriante video de advertencia emitido por el CJNG, es sencillo. Sus rivales en volantín tienen que moverse o ser despedazados en 1.000.000 de pedazos. Si te parece escalofriante, espera a ver lo que ha ocurrido en este vídeo, en tu pantalla, ahora mismo.